Bienvenidos de nuevo a mi canal, su fuente número uno de chismes, noticias y todo lo que pasa en el mundo del espectáculo turco. Estoy súper emocionada de tenerlos aquí hoy. Como ya habrán visto en el título, hoy vamos a hablar de un tema que a muchos de ustedes, como a mí, les apasiona: Hande Erçel y Kerem Bürsin. Sí, lo sé, todavía hay muchos corazones rotos por su separación, pero también hay muchísima gente que aún tiene la esperanza de una reconciliación. Y bueno, amigos, la historia que les traigo hoy puede alimentar un poquito esas esperanzas. Prepárense porque vamos a hablar sobre una posible escapada secreta, un romance al descubierto o al menos, indicios de que algo podría estar pasando entre estos dos bombones turcos. Pero antes de que nos sumerjamos en todo este drama, quiero pedirles un pequeño favor. Si son nuevos por aquí o si simplemente disfrutan de mi contenido, por favor, suscríbanse al canal y activen la campanita. Así no se perderán ninguno de mis vídeos, estarán al día con todas las novedades del mundo del espectáculo turco, y además, me ayudan un montón a seguir creando contenido para ustedes. Gracias. Bien, ahora sí, entremos en materia. Hande y Kerem. ¿Qué está pasando realmente entre ellos? Después de ese romance que nos robó el corazón durante la grabación de Sen Kalkam, su separación fue un golpe duro para muchos fans. Fueron la pareja del momento, todos los amaban, su química era innegable, y verlos juntos era pura magia. Pero como suele pasar en la vida, y más aún en el mundo del espectáculo, las cosas no siempre son lo que parecen, y su relación llegó a su fin. Desde entonces ambos han seguido adelante con sus vidas, enfocándose en sus carreras y proyectos personales. Hande ha estado imparable trabajando en nuevas series y campañas publicitarias. Kerem, por su parte, ha explorado diferentes facetas de su carrera, incluso aventurándose en proyectos internacionales. Pero a pesar de todo esto, los rumores sobre una posible reconciliación nunca han cesado por completo. Y honestamente, ¿quién puede culpar a los fans por seguir soñando? Aquí es donde la cosa se pone interesante. En las últimas semanas han surgido varios indicios que han reavivado las especulaciones sobre un posible acercamiento entre Hande y Kerem. No estoy hablando de rumores infundados o chismes sin pruebas. Estoy hablando de pistas reales, de coincidencias sospechosas, de detalles que han captado la atención de los fans más observadores. Uno de los primeros indicios que encendió las alarmas fue la aparición de Hande en un lugar muy similar a uno que Kerem había visitado poco tiempo antes. Sí, lo que están pensando, podría ser una simple coincidencia. Pero esperen, que hay más. Algunos fans se dieron cuenta de que ambos habían publicado fotos en sus redes sociales con fondos muy parecidos, que parecían indicar que estaban en la misma ciudad, o incluso en el mismo país, al mismo tiempo. Ahora sé que las redes sociales pueden ser engañosas, y que es fácil manipular una imagen para que parezca algo que no es. Pero la cantidad de detalles que coincidían en las fotos de Hande y Kerem era realmente sorprendente. Desde el tipo de vegetación hasta la arquitectura de los edificios, todo parecía apuntar a que estaban compartiendo el mismo espacio, aunque no se mostraran juntos directamente. Pero lo más intrigante de todo es que estos encuentros no parecen ser casuales. Algunos fans han investigado a fondo, analizando los itinerarios de viaje de Hande y Kerem, comparando sus agendas de trabajo y buscando cualquier posible conexión entre sus actividades. Y lo que han encontrado es realmente asombroso. Parece que ambos han estado haciendo todo lo posible para mantener sus movimientos en secreto, utilizando vuelos privados, evitando lugares públicos, y siendo extremadamente cuidadosos con lo que comparten en sus redes sociales. Todo esto, por supuesto, ha alimentado la teoría de una escapada secreta. ¿Podría ser que Hande y Kerem estén tratando de reavivar su romance lejos de los focos y la presión mediática? ¿Podría ser que estén dándose una segunda oportunidad en un ambiente más íntimo y relajado? Por supuesto, no podemos afirmar nada con certeza. Hasta que no haya una confirmación oficial por parte de Hande y Kerem, todo esto son solo especulaciones y teorías. Pero sinceramente creo que hay suficientes indicios para pensar que algo está pasando entre ellos. Y si así fuera, no podría estar más feliz. Creo que muchos de nosotros aún tenemos la esperanza de verlos juntos de nuevo, y si esta escapada secreta es el primer paso hacia una reconciliación, sería maravilloso. Ahora bien, quiero ser clara. No estoy diciendo que Hande y Kerem tengan que volver a estar juntos. Ambos son personas adultas y libres de tomar sus propias decisiones.
Pero como fan, no puedo evitar emocionarme ante la posibilidad de que su historia de amor tenga un segundo capítulo. Además de estas coincidencias geográficas, también ha habido interacciones sutiles en redes sociales que han levantado sospechas. Me refiero a esos me gusta que se dan mutuamente en publicaciones antiguas, o a esos comentarios crípticos que parecen tener un significado oculto. Sé que puede sonar exagerado, pero en el mundo de los fans, cada detalle cuenta, y cada gesto puede ser interpretado como una señal. Por supuesto, también hay que tener en cuenta que Ande y Kerem son profesionales, y que es posible que sigan manteniendo una buena relación de amistad, incluso después de su separación. Es perfectamente normal que se apoyen mutuamente en sus carreras, que se feliciten por sus logros, y que se mantengan en contacto de vez en cuando. Pero sinceramente creo que hay algo más que una simple amistad entre ellos. Hay una química innegable, una conexión especial que trasciende la pantalla y que se sigue percibiendo incluso después de su ruptura. Y esa química, esa conexión, es lo que alimenta la esperanza de una reconciliación. En resumen, amigos míos, la situación entre Hande Erçel y Kerem Bürsin es un misterio, pero uno muy emocionante. Tenemos indicios de una posible escapada secreta, coincidencias sospechosas, interacciones sutiles en redes sociales, y sobre todo, una gran cantidad de fans que siguen soñando con una reconciliación. ¿Qué pasará al final? Solo el tiempo lo dirá. Pero mientras tanto podemos seguir disfrutando de este culebrón turco en la vida real. Eso es todo por hoy, mi gente bella. Espero que hayan disfrutado de este vídeo tanto como yo disfruté haciéndolo. Recuerden que estos son solo especulaciones basadas en la información disponible, y que la verdad solo la conocen Hande y Kerem. Muchas gracias por ver este vídeo, espero que les haya gustado toda la información y el chismecito. Recuerden que todo esto es solo una teoría basada en lo que hemos visto y analizado. Al final, solo Hande y Kerem saben la verdad. Ahora, quiero saber su opinión. ¿Creen que Hande y Kerem podrían estar reconciliándose? ¿O creen que todo esto es solo una coincidencia? Déjenme sus comentarios aquí abajo. Quiero saber qué piensan ustedes. ¿Son Team Hande y Kerem de nuevo juntos? ¿O creen que ya es hora de pasar página? Y finalmente, si les gustó este vídeo, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal para más contenido como este. Recuerden activar la campanita para no perderse ninguna de mis actualizaciones. Muchas gracias por todo su apoyo. Los quiero un montón. Nos vemos en el próximo vídeo. Chao. Pero esperen que aún hay más carnita que cortar. Porque no solo se trata de coincidencias de ubicación y sutiles interacciones en redes sociales. La cosa se complica y se pone aún más interesante. Resulta que fuentes cercanas a ambos actores, aunque prefieren mantenerse en el anonimato, han filtrado información jugosísima. Según estas fuentes, Hande y Kerem han estado en contacto mucho más de lo que se cree. No solo por mensajes de texto esporádicos o felicitaciones de cumpleaños. No, señores. Hablamos de llamadas telefónicas regulares, e incluso de videollamadas secretas. Al parecer, durante los momentos más difíciles de la pandemia, cuando el mundo entero se sentía aislado y vulnerable, Hande y Kerem encontraron consuelo el uno en el otro. Se apoyaron, se animaron y revivieron viejos recuerdos que hicieron florecer de nuevo la llama de la esperanza. Y aquí viene la bomba, se dice que durante una de esas videollamadas nocturnas, Kerem le propuso a Hande una escapada a un lugar paradisíaco, lejos del ruido y la histeria de Estambul. Un lugar donde pudieran reconectar, hablar sin tapujos y decidir si su historia merecía una segunda oportunidad. Hande, por supuesto, se mostró reacia al principio. Temía la reacción de los fans, la presión de los medios, y el fracaso de un posible reencuentro. Pero Kerem, con su encanto arrollador y su mirada penetrante, logró convencerla. Así fue como planearon en secreto esta escapada romántica. Eligieron un destino exótico, un lugar alejado de las rutas turísticas habituales, donde pudieran disfrutar de la privacidad y la tranquilidad que tanto anhelaban. Contrataron vuelos privados, reservaron un lujoso hotel con vistas al mar, y se aseguraron de que nadie supiera de sus planes. Pero como dice el dicho, no hay crimen perfecto. A pesar de sus esfuerzos por mantener todo en secreto, los fans más perspicaces lograron rastrear sus movimientos. Analizaron las fotos que publicaban en sus redes sociales, compararon los paisajes, los colores, la luz, y llegaron a la conclusión de que Hande y Kerem estaban en el mismo lugar, al mismo tiempo.
La noticia se propagó como la pólvora en las redes sociales. Los hashtags #Andekerem reconciliación y #Andekerem juntos de nuevo se convirtieron en trending topics mundiales. Los fans enloquecieron, inundaron las redes sociales con mensajes de apoyo, y rogaron a Hande y Kerem que confirmaran los rumores. Pero los actores, fieles a su estilo, guardaron silencio. No negaron ni confirmaron la noticia. Prefirieron mantener el misterio y dejar que los fans siguieran especulando. Y es que si lo pensamos bien, tiene sentido que Hande y Kerem quieran mantener su relación en privado. Después de la tormenta mediática que vivieron durante su noviazgo, es comprensible que quieran proteger su intimidad y evitar que su vida personal se convierta en un circo. Además, es posible que aún no estén seguros de lo que quieren. Quizás estén dándose tiempo para reflexionar, para conocerse de nuevo y para decidir si su relación tiene futuro. O quizás simplemente estén disfrutando de la compañía del otro sin presiones ni expectativas. Sea cual sea la verdad, lo cierto es que Hande y Kerem siguen siendo una de las parejas más queridas y admiradas del mundo del espectáculo turco. Su historia de amor ha cautivado a millones de fans en todo el mundo, y su posible reconciliación ha generado una gran expectación. Ahora, la pregunta del millón es, ¿qué pasará después de esta escapada secreta? ¿Confirmarán Hande y Kerem su reconciliación, o seguirán negando los rumores? ¿Volverán a ser la pareja del momento, o seguirán siendo solo amigos? Solo el tiempo lo dirá. Pero mientras tanto podemos seguir soñando con un final feliz para esta historia de amor turca. Y quién sabe. Quizás en el próximo vídeo tenga noticias aún más jugosas sobre Hande y Kerem. Así que no se pierdan mis próximas actualizaciones. Y ahora, quiero saber su opinión aún más a fondo. ¿Qué tipo de señales han notado ustedes en las redes sociales de Hande y Kerem que les hacen pensar que están juntos? ¿Qué creen que están buscando en esta posible escapada? ¿Creen que la presión de los fans y los medios puede afectar su decisión final? Compartan sus teorías y opiniones en los comentarios. Quiero saberlo todo. Y no se olviden de darle like a este vídeo si les ha gustado este chismecito turco. Los quiero un montón. Chao, chao. Y como diría mi abuela, del que espera, desespera, pero el que persevera, alcanza. Así que sigamos esperando noticias de Hande y Kerem. Nunca perdamos la esperanza.